Gracias, Gaby. Nos ocupamos ahora del Congreso Nacional porque hoy sesiona la Cámara de Diputados y ya está con nosotros Fernando Fracchelli. Hola, Fer, Hola, buen Silvia, día. buen día, muy bien. ¿Qué van a tratar? A ver, hasta ahora hay un acuerdo político entre oficialismo y oposición para sesionar a partir de las 11 de la mañana. A las 10 va a haber labor parlamentaria. Temas que están vinculados con una agenda de salud, principalmente, que han sido aprobados proyectos en esa comisión respectiva en la Cámara de Diputados, con mucho consenso, con mucho acuerdo. ¿Alguno interesante? Por ejemplo, algunos temas que tienen que ver la pubertad precoz, uno de los proyectos, a tratar por parte de los diputados, y repetimos, con mucho consenso y acuerdo. Otro proyecto que está vinculado al síndrome de Down, también con acuerdos en las comisiones. Lo que trabaja la Comisión de Salud permite la posibilidad de tener una agenda de consenso en la Cámara de Diputados. Y por el otro lado, el tema que tiene que ver más con lo político, más con lo económico, más con lo financiero, el proyecto de ley de lavado de activos, que ayer se firmó dictamen, dos dictámenes por parte de la comisión respectiva en la Cámara Baja, y que parecía como que había acuerdo y consenso para, en definitiva, discutir esas pequeñas diferencias en el recinto de la Cámara. Ayer hubo un cruce en las redes sociales, tarde, tipo 11 de la noche, entre Germán Martínez y Karina Banfi, entre el presidente del bloque del Frente de Todos y la vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical, donde marcan diferencias respecto al tema de la ley de lavado de activos. Algo importante que tiene que ver para hacer un seguimiento en la ruta de el combate al narcotráfico, principalmente. Hacer el seguimiento respecto a los fondos económicos y financieros del narcotráfico. Por ahí viene también el tema financiamiento de campañas electorales en un año electoral, ¿no? Por eso también el propio Germán Martínez dice, esto es una noticia mala para la provincia de Santa Fe y principalmente para la ciudad de Rosario si no se aprueba este proyecto de ley de lavado de activos. Y una de las diferencias tiene que ver con la autonomía que tiene que tener la unidad de investigación financiera, la UIF, que actualmente ¿cómo se designa el titular? Lo designa el Poder Ejecutivo. Es un representante del Poder Ejecutivo que lo designa al frente de la UIF. ¿Qué es lo que se está planteando en el proyecto de ley o qué plantea Karina Banfi y Juntos por el Cambio? En que tiene que ser una persona que tenga digamos, un concurso de antecedentes, autonomía del Poder Ejecutivo Nacional y prácticamente casi autonomía desde el punto de vista político, como para poder ejercer ese cargo de manera transparente y autónoma. Fer, avanzamos sobre la Comisión de Juicio Político porque volvió a reunirse ayer. Concretamente, ¿qué se trató? Y ya escuchamos algunas de las voces. Bueno, a ver, avanzaron con otro capítulo que tiene que ver con esta investigación. Son distintas causas que se están tramitando en la Comisión de Juicio Político. ¿Qué es lo que hace la Cámara de Diputados? Está recabando información para poder, en definitiva, acusar y fundamentar la acusación contra los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Apareció la obra social del personal de justicia, ¿no? Ahora se empezó a trabajar sobre ese tema a partir de un documento que es un mail que el propio Juan Carlos Maqueda le envió en su momento al resto de los integrantes de la Corte respecto a que no fue, digamos, la única persona responsable a cargo de la obra social del Poder Judicial, obra social que está cuestionada por parte no solo desde el oficialismo en la Cámara de Diputados, sino también por fuera de lo que tiene que ver el ámbito del Congreso Nacional y más específicamente internamente en el Poder Judicial de la Nación. ¿Y qué es lo que están planteando a partir de ahora? Bueno, llevar unas semanas trabajando este tema. Hubo digamos, la presencia de testigos vinculados con la obra social, caso de contadoras que estuvieron trabajando. ¿No? María Burgos. María Burgos, son varias contadoras que estuvieron trabajando puntualmente y que el interrogatorio giró en torno, bueno, ¿quién les daba la designación? Eran designados personal por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cómo se hacían los controles, y también hubo presencia de trabajadoras del Poder Judicial. Entonces, por lo tanto, ahí está un poco el avance de la causa y veremos también qué es lo que quieren en las próximas semanas. Citar a los responsables de la administración, no solo de la obra social, sino también lo que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, Fer. Notas, testimonios, aquí están. Todo esto está dentro del marco, obviamente,
del marco de un juicio político que no tiene ningún sentido, es una pérdida de tiempo, ya prácticamente ni siquiera los medios nacionales lo siguen, lo seguimos nosotros porque estamos acá y porque se hace, pero la realidad es que ya no tiene ninguna importancia y no tiene ningún fin, no tiene ningún futuro. Ellos saben que no tienen los números, lo hacen simplemente para presionar a la justicia y seguir con el relato de que acá hay una lawfare, de que hay una persecución, de que hay una manera de una proscripción, etcétera, y una persecución. Que la gente sepa cómo funciona la Corte Suprema, no solamente en materia de fallos, sentencias, sino también las cuestiones administrativas que tienen a su cargo, que no son nada menores. En este caso, la obra social. Hay que recordar, la obra social del Poder Judicial, de los trabajadores del Poder Judicial, no la manejan los trabajadores, como todas las obras sociales, o la mayoría, sino que la maneja la patronal. La Corte sería la patronal. Bueno, el manejo de la Corte ha sido absolutamente fraudulento en todos estos años. Ha habido corrupción, pero también ha habido prestaciones absolutamente deficitarias, abandono de los afiliados y cosas muy irregulares, sin circuitos administrativos, con doble contabilidad o contabilidad paralela, con las áreas de la obra social sin completar, es decir, un directorio incompleto, la auditoría interna incompleta, es decir, un montón de situaciones irregulares que solamente pueden ser atribuibles a los miembros de la Corte, que son los que tenían el manejo. Irregularidades que hay varias, es el tema de los tratamientos oncológicos. No llegan las autorizaciones y se corta, por ejemplo, el tratamiento. Eso es bastante grave en un tratamiento oncológico, como también otros tratamientos, ¿no? Pero en este es como que resalta más. Otra de las irregularidades es como la falta de turnos, ¿no? Entonces, la falta de turnos de los prestadores en las provincias se van cayendo, por ejemplo. Los prestadores se van cayendo en la provincia. Entonces llega un compañero o compañera a una clínica a hacerse atender y se entera en la misma clínica que se cayó el prestador. Pedimos auditorías, se hicieron varias auditorías y siempre decide la Corte. Y la obra social es de la Corte, ¿no? Representante de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial no hay.